A finales de la década de 1960, la Real Fuerza Aérea Australiana se enfrentaba a un problema de reemplazo que podía prever con una década de anticipación. Sus Mirage 3 apenas se habían incorporado al servicio de escuadrón a mediados de los años 60 y eran excelentes aviones. Pero la tecnología de los cazas avanzaba tan rápido que los planificadores en Canberra pensaban que el Mirage estaría obsoleto como caza de primera línea para 1980. Y el problema de defensa aérea de Australia es de los más complicados que existen. Porque estás protegiendo un continente con 2 océanos a cada lado, una fuerza pequeña para hacerlo, y la ayuda más cercana está al otro lado del mundo. Cualquier cosa que reemplazara al Mirage necesitaba velocidad, alcance y la capacidad de cumplir más de una función. Así que la búsqueda empezó temprano. 2 candidatos destacaron entre el grupo. El primero fue el Dassault Mirage F1 que apenas estaba entrando en la fase de pruebas de prototipo en Francia. El segundo era un Radical doble delta proveniente de Suecia, con canards en los hombros, un avión que todo el mundo de los cazas estaba observando, llamado Saab Viggen. El Mirage F1 fue fácil de evaluar para Canberra, ya que provenía de la misma casa francesa que construyó el Mirage 3. Ya volaban, pero el Viggen necesitaba algo de explicación porque Saab lo construyó para resolver un problema sueco, que era cómo mantener viva una fuerza aérea después de que el enemigo destruye tus bases principales en la primera hora de una guerra. Su respuesta fue un avión que pudiera operar en tramos de carretera comunes de 500 metros. Los canards al frente le daban la sustentación para despegar en distancias cortas y el motor trasero era un Volvo RM8, una versión construida bajo licencia del turbofan KT-8D de Pratt & Whitney para aviones comerciales, con un postquemador sueco y un inversor de empuje, añadidos para que el avión pudiera aterrizar bruscamente en una carretera y detenerse como un jet naval al enganchar un cable de frenado. Luego podía alcanzar Mach 2 una vez que volvía a estar en altitud. Y el producto final fue el caza más avanzado de Europa cuando llegó, un título que mantendría hasta que apareció el Panavia Tornado una década después. El prototipo había volado en febrero de 1967, así que para cuando alguien del extranjero vino a preguntar, Saab ya tenía un avión real en el aire para mostrarles. Saab lo nombró por el rayo, aunque la misma palabra en sueco también significa pato crestado, y el avión ha llevado ambos apodos desde entonces. Nada de eso fue diseñado pensando en Australia, pero un caza que pudiera operar desde pistas cortas y accidentadas, ser puesto de nuevo en servicio en minutos por un puñado de reclutas y operar sin mucho apoyo estando lejos de una base principal. Funcionaría increíblemente bien en un país donde las distancias son brutales y los aeródromos en el norte desolados son pocos y están muy separados entre sí. Así que en enero de 1970, el gobierno australiano solicitó formalmente a Saab información sobre el JA-37, la versión de caza dedicada que aún estaba en desarrollo como el eventual reemplazo de los propios Draken de Suecia. Estocolmo tenía que aprobar primero la idea de exportar equipo de primera línea, lo cual era un obstáculo mayor de lo que parece, porque la neutral Suecia mantenía un control notoriamente estricto sobre el destino de sus armas. Pero la aprobación llegó, y para diciembre de ese año, documentos clasificados del Viggen estaban en manos australianas. Sin embargo, había un inconveniente, porque los Viggen que realmente salían de la línea de producción eran AJ-37 diseñados principalmente para ataque, y el combate era una prioridad lejana, y la Real Fuerza Aérea Australiana necesitaba un verdadero caza polivalente. Así que los australianos redactaron sus propios requisitos para lo que tendría que ser un Viggen australiano, se los enviaron a Saab a finales de 1971 y en marzo de 1972 la compañía respondió con una propuesta llamada Saab 37 AU. El 37 AU fue el Viggen más impresionante que alguien haya puesto sobre papel. La misión de interceptor requería más velocidad de la que podían ofrecer las versiones de ataque, así que Saab cruzó el Atlántico y trabajó con Grumman en un nuevo diseño de entrada de aire para lograrlo. Los australianos querían un cañón fijo en el fuselaje en lugar de las cápsulas de cañón Aden que llevaba el AJ-37, y sospecho que esa presión ayudó a empujar a los suecos hacia el monstruoso Oerlikon de 30 milímetros que finalmente incorporaron en el JA-37. El avión también necesitaba mayor alcance, y la maqueta a escala real que Saab construyó mostraba una sonda de reabastecimiento aéreo retráctil en el morro, un radomo más delgado y remodelado, y el número de serie, un A21A212 pintado en la cola, porque la Real Fuerza Aérea Australiana ya había reservado la designación A21A21 para este tipo. Sin embargo, el elemento central era la interceptación de largo alcance.
El JA-37 ya estaba programado para llevar el radar Doppler de pulsos Ericsson PS-46A y misiles Skyflash británicos, un Sparrow mejorado. Pero la maqueta 37AU fue un paso más allá, porque colgando de sus pilones había misiles AIM-54 Phoenix. El Phoenix era el enorme arma de defensa de flota que la Marina de los Estados Unidos desarrolló para destruir bombarderos soviéticos a más de 100 millas de distancia antes de que pudieran disparar contra un grupo de portaaviones. Y solo un avión lo llevó de manera operativa, el F-14 Tomcat. Para un país cuyo problema de defensa es el océano vacío en todas direcciones, ese tipo de alcance tenía todo el sentido del mundo. Y las huellas de Grumman siguen apareciendo en esta historia de todos modos, ya que el JA-37 terminaría compartiendo parte del mismo hardware digital de sistema de vuelo que el Tomcat. El problema era el dinero, porque hacer que el Phoenix valiera la pena requería una mejora seria en el radar. Y las mejoras serias en el radar vienen con facturas abultadas. Aunque si quieres algo extraño, los británicos después estudiaron colgar misiles Phoenix en bombarderos Vulcan para hacer interceptores de largo alcance, así que bajo ese estándar, un Viggen con Phoenix era totalmente sensato. El cortejo se convirtió en cifras concretas en mayo de 1973, cuando Saab presentó ofertas formales para 27, 67 o 127 aviones, con la flota en servicio para 1976. Y el trato venía acompañado de empleos, porque dependiendo de cuántos aviones comprara Australia, los componentes y posiblemente la mayoría de los propios aviones serían fabricados en Australia, junto con la producción bajo licencia de motores, repuestos y equipos electrónicos. La planta estatal de fabricación de aviones en Melbourne había estado construyendo aviones desde la Segunda Guerra Mundial y había producido bajo licencia los propios Mirage de la RAF, así que todos los involucrados sabían que la producción local de cazas era posible. Pero ese trabajo con los Mirage estaba llegando a su fin, y sin un nuevo programa el lugar corría el riesgo de quedar inactivo. Un caza que mantuviera las luces encendidas en Melbourne valía votos reales, y todos en la mesa lo sabían. Una oferta tan tentadora aún tenía que pasar por el debido proceso, así que la RAF envió un equipo de evaluación para evaluar las opciones, y entre ellas estaban el Viggen, el Mirage F1, el McDonnell Douglas F-15 y el Northrop Evia F-17 Cobra. El momento de esa inspección era importante porque el F-15 era completamente nuevo y el GE F-16 y el GE F-17 estaban compitiendo cara a cara en la competencia de cazas ligeros del Pentágono. En ese preciso momento, lo que significaba que el panorama estaba a punto de mejorar por sí solo. La recomendación que ese equipo trajo de regreso fue la que todo vendedor teme, que era esperar y ver qué pasaba. En 1974, Canberra estuvo de acuerdo, pospuso el reemplazo del Mirage hasta los años 80 y programó reiniciar el proyecto en 1976. Luego, la política australiana pasó por momentos difíciles porque el gobernador general destituyó al gobierno de Whitlam a finales de 1975. Así que cuando el programa se reinició, había un nuevo gobierno en Canberra revisando las cuentas con una nueva perspectiva. Le dijeron a Saab que un Viggen australiano hecho a la medida ya no era viable desde el punto de vista económico debido al costo de ingeniería, porque un avión personalizado para un solo país solo llegaría a 100 unidades como máximo, y en su lugar preguntaron cuánto costaría un J-37 estándar, lo que mantuvo a Saab en la competencia con el avión de serie. Ese fue el final del 37AU justo ahí en ese momento, reducido a una maqueta y un montón de papeleo. Y el panorama que el nuevo gobierno estaba considerando había cambiado para todos mientras Australia esperaba, porque Dassault ahora tenía el Mirage 2000 en camino. Y peor aún para Saab, en 1975 el F-16 había arrasado con la llamada venta del siglo, superando al Mirage F1 y la propia propuesta de exportación de Saab, una variante del Viggen llamada 37E, para un pedido de 348 aviones entre Bélgica, Dinamarca, los Países Bajos y Noruega. Y el IF-17 se había convertido en el FA-18 Hornet porque la Marina de los Estados Unidos había adoptado el diseño perdedor del concurso, puso a McDonnell Douglas al frente junto con Northrop y lo reconstruyó en un caza bimotor para portaaviones hecho para operar sobre el agua. Frente a aviones con líneas de producción acelerándose y la mitad del mundo occidental sumándose, un caza sueco con un solo cliente era un caso difícil de defender. En costos, en repuestos, en actualizaciones, en todo lo que importa a lo largo de una vida útil de 30 años.
A finales de 1979, la lista corta se redujo al F-16 y al Hornet, y para un país que libra sus combates sobre océanos vacíos, el jet naval de 2 motores dejaba que el mapa hablara por sí solo. En octubre de 1981, Australia anunció que compraría 75 Hornets y los Mirage siguieron en servicio hasta finales de los 80 esperando su llegada. Australia resultó ser el punto más alto de toda la historia de exportación del Viggen, porque el avión nunca consiguió una orden de exportación en ningún lugar y cada campaña en la que participó terminó sin resultados. Cuando la línea finalmente cerró en 1990, Suecia había construido 329 de ellos y había volado cada uno por sí misma. Parte de eso se debía a la neutralidad sueca, lo que hacía que los acuerdos de armas fueran políticamente complicados en ambos extremos de la transacción. Parte de eso era el núcleo del motor estadounidense, porque Washington tenía poder de veto sobre cualquier cosa que tuviera tecnología de Estados Unidos en su interior. Y en 1978, Washington lo usó para bloquear una venta del Viggen a la India al negar la licencia de exportación para el motor, lo que hizo que la India optara por comprar Jaguars en su lugar. Y parte de eso fue simplemente cuestión de tiempo, porque el Viggen alcanzó su madurez justo en el momento en que apareció el F-16 con toda la Alianza Occidental respaldándolo. Aquí hay 2 pequeños epílogos que duelen. La fábrica de Melbourne que necesitaba el trabajo del Viggen terminó ensamblando los Hornets de Australia en su lugar, y los números de serie AA-21 que la RAF había reservado para sus Viggen se pintaron en esos Hornets. El 37AU habría sido el Viggen definitivo, un interceptor armado con cañón, equipado con sonda y capaz de llevar misiles Phoenix, patrullando las aguas vacías del extremo norte de Australia, y me habría encantado verlo volar. Saab les prometió a los australianos un rayo, y estuvieron a una sola decisión de tener el pato mejor armado en la historia de la aviación. Eso es todo por el video de hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Eso nos ayuda muchísimo.